Ya. Vamos a hablar de la cultura Wari. Como yo puedo ver ahí, dice Wari con W, pero en algunos libros yo voy a encontrar Wari con H. ¿Cuál de los dos está bien? Bueno, los dos, porque Wari con W es un término españolizado. Ya pasado un tiempo se escribe con H, Wari. Ahora, Wari es la única cultura que se llama imperio. Tan igual que los incas, Wari es la única cultura que se llama imperio. ¿Qué significa la palabrita imperio? Que tiene un gran aparato militar y que domina naciones. Eso significa imperio, que tiene un gran aparato militar y que domina naciones. Ahora, Tiahuanaco y Wari siempre se respetaron, hasta inclusive van a tener a su mismo dios, que es Huiracocha. ¿Quiénes conquistan a los Tiahuanaco? Los aymaras, que venían de Chile, de Argentina, que no solamente había aymaras en Bolivia, no, también había aymaras en Chile, en Argentina. ¿Quiénes conquistan a los Tiahuanaco? Los aymaras. ¿Quiénes conquistan a los Wari? Los chancas. Entonces yo digo, primer horizonte, segundo horizonte, tercer horizonte. ¿Qué culturas formaron parte del primer horizonte? Chavín y la cultura Paracas. ¿Qué culturas formaron parte del segundo horizonte? Tiahuanaco y Wari. ¿Qué culturas formaron parte del tercer horizonte? Los incas. ¿Cuál es la cultura más importante del primer horizonte? Chavín. Es la primera síntesis cultural. ¿Cuál es la cultura más importante del segundo horizonte? Wari. Segunda síntesis cultural. Y los incas, tercera síntesis cultural. ¿Por qué a Chavín dijimos se le llamaba síntesis? Porque antes de Chavín van a existir otras culturas. Se van a fusionar y ¿qué cultura va a dar? Chavín. ¿Qué cultura dieron origen a Wari? Si uno nazca, más Tiahuanaco, más Huarpa, ¿qué cultura me da? Wari. ¿Y qué cultura dan origen a los incas? Si uno a los chimú, más los chancas, más los Wari, ¿qué cultura me da? Los incas. ¿Qué rescata Wari de Nazca? Su urbanismo, cerámica, carácter guerrero. ¿Qué rescata Wari de Tiahuanaco? Su agricultura y su religión. ¿Qué rescata Wari de Huarpa? Su espacio geográfico. Wari entonces tenemos primer horizonte, segundo horizonte, tercer horizonte. Al segundo horizonte, entonces también, ¿cómo se le llama? Horizonte medio. Por eso ponemos ahí horizonte medio. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, no? Por ejemplo, ¿cuál fue la expansión de Wari? ¿Quién fue su descubridor? ¿Cuáles son los orígenes de Wari? ¿Qué características presenta Wari? ¿Cuáles son los textiles de Wari? ¿Cómo fue la cerámica de Wari? Su arquitectura, perdón, su decadencia y su cuadrito resumen.
Entonces, Wari, ¿dónde lo vamos a ubicar a Wari? A la cultura Wari lo vamos a ubicar en el departamento de Ayacucho. Lo vamos a ubicar en el departamento de Ayacucho. ¿Cuál es su capital? Viñaque. Lambayeque va a abarcar Lambayeque, Cajamarca. ¿Quién va a descubrir Wari? Wari, el que lo va a descubrir es Luis Guillermo Lumbreras. Una cosa es descubridor, perdón, otra cosa es estudioso. ¿Quién es el más grande estudioso de Wari? Lumbreras. ¿Quién es el más grande descubridor de Wari? Lumbreras. Ahora, es Lumbreras el que le llama Imperio Wari. Él le llama Imperio Wari. Lumbreras. ¿Ya? Luis Guillermo Lumbreras. Wari va a abarcar, como le dije, Lambayeque, Cajamarca, Moquegua, Cusco. ¿Ya? Lumbreras, él es el que le va a llamar imperio. Imperio Wari. ¿Qué es un imperio? Que tiene un gran aparato militar y que domina naciones. Eso se llama Imperio Wari. Va a abarcar Lambayeque, Cajamarca, Moquegua, Cusco. Orígenes de Wari. ¿Qué culturas dieron origen a Wari? Las culturas que van a dar origen a Wari son Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. ¿Qué rescata Wari y Tiahuanaco? Dijimos, su agricultura y su religión. ¿Qué rescata Wari de Huarpa? Su espacio geográfico. ¿Qué rescata Wari de Nazca? Su urbanismo, cerámica, carácter guerrero. O sea, si uno Nazca, más Tiahuanaco, más Huarpa, ¿qué cultura me da? Wari. ¿Qué características presenta Wari? ¿No? Por ejemplo, es el primer imperio pan-andino. Pan que significa todo, de gran extensión. El primer imperio antes de los incas, ¿no? ¿Qué significa la palabrita imperio? Que tiene un gran aparato militar y que domina naciones, ¿no? Eso se llama imperio. Ahora, es la segunda síntesis cultural, segunda homogenización, ¿no? Si uno Nazca, más Tiahuanaco, más Huarpa, ¿qué cultura me da? Wari. Un ratito. Un ratito. Ya. Entonces, Wari es considerada la segunda síntesis cultural. ¿Es un antecedente de los incas? Claro, es un antecedente de los incas.
Porque yo dije que si uno a Chimú, más los chancas, más los wari, ¿qué cultura me da? Los incas. Tiahuanaco y Wari siempre se respetaron. Nunca se enfrentaron. Hasta inclusive tenían a su mismo dios, que es Huiracocha. Ellos van a difundir la adoración al dios Huiracocha. Van a utilizar el quechua. Van a ser los creadores del quipu. ¿Qué cosa es el quipu? Era un sistema de contabilidad, pero no solamente era un sistema de contabilidad, también era un sistema de información. Por ejemplo, los huancas le hacen un juicio a Pizarro. De todos los pueblos, el único pueblo que no trabajaba, que no tributaba, eran los huancas. Y es que los huancas le hacen un juicio a Pizarro y le ganan. Claro, los huancas le dicen el juicio al rey. Rey, mira cómo Pizarro nos quiere hacer trabajar. Nos quiere hacer trabajar Pizarro. Y nosotros le hemos apoyado. A ver, que traigan los quipus. Y ahí estaba toda la información de cómo los huancas apoyaron a Pizarro en la conquista del Imperio Incaico. Ahora, los wari, ¿en qué van a destacar? En construcción de ciudades. ¿Cómo se llama la construcción de ciudades? Urbanismo. Entonces los wari van a construir ciudades. ¿Cómo se le va a llamar a las ciudades de wari? Urbanismo. Urbes, ciudades. Van a construir, por ejemplo, una ciudad que estaba en el norte, ¿no? Huiracochapampa. Una ciudad que estaba en el sur, por ejemplo, Piquillacta, en el sur. Pero ¿cómo van a unir una cabecera región que estaba en el norte, porque así se le llamaba a la ciudad de Wari, con una cabecera región que estaba en el sur, que es Piquillacta, a través de una red de caminos? ¿Cómo se le va a llamar esa red de caminos? El Capañán. Entonces, ¿cómo se va a unir a una cabecera región del norte como una cabecera región del sur? A través de una red de caminos. ¿Cómo se va a llamar esta red de caminos? El Capañán. Ahora, como Tiahuanaco y Wari siempre se respetaron, van a tener el mismo Dios, por lo tanto también van a tener las mismas técnicas agrícolas que los Tiahuanaco, como fueron los andenes, los guaruguaru y el control vertical de pisos ecológicos, o también llamado sistema de archipiélagos, ¿no? Por ejemplo, había un pueblo que estaba en la costa, sometido, otro en la Yunga, otro en la Quechua, otro en la Zuni. En cada región ecológica se produce algo. ¿Qué hace el hombre tiahuanaco igual que los wari? Van a intercambiar los productos. ¿Cómo se llama ese intercambio de productos? El trueque. De esa manera, todas las regiones ecológicas van a estar bien abastecidas. ¿Cómo se llamó el dios de los tiahuanacos? Huiracocha. Huiracocha. ¿Y cómo se llamó el dios de los wari? Igualito, Huiracocha. Huiracocha. Cada región ecológica, dijimos, va a producir algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué produce la costa? Productos marinos, caña, palma. ¿Qué produce la yunga? Productos textiles, fruta, ají. ¿Qué produce la quechua? Maíz, calabaza, papa, cerámica. ¿Qué produce la Zuni? Ganado, carne, lana, cuero. ¿Qué produce la selva alta? Coca, yuca, madera.
Pues, ¿qué hacía el hombre tiahuanaco? Va a intercambiar los productos. Costa con quechua, quechua con selva. De esa manera, todas las regiones ecológicas van a estar bien abastecidas. Eso se llamó el control vertical de pisos ecológicos y lo que van a utilizar los wari. Va a haber una gran red vial de caminos, como aparece ahí. Esa gran red vial de caminos es el Capañán, que va a unir una ciudad que estaba en el norte, por ejemplo, Huiracochapampa, con una ciudad que estaba en el sur, por ejemplo, lo que es Piquillacta. Pero además los wari van a desarrollar textiles. Van a desarrollar textiles. Van a desarrollar sus textiles. ¿Ya? Con la cual van a envolver a sus muertos. O sea, los textiles tenían una finalidad ritual de envolver a sus muertos para que vayan a la otra vida, ¿no? Por eso ponemos acá finalidad ritual y difundir su ideología religiosa. O sea, como ya les dije, para ellos si había una muerte en la tierra, que había para ellos en el más allá, una vida, ¿no? O sea, ellos creían en la vida después de la muerte. Van a elaborar cestos también con sus textiles. Ellos van a destacar también elaborando cerámica. En su cerámica destacan, por ejemplo, los grandes tazones. Sus grandes tazones de los wari. ¿Ya? Así fue la cerámica de los wari. Y ahí van a colocar a un dios, que es el dios Huiracoche. Esta técnica de elaborar cerámica lo van a adoptar ¿de qué cultura? Los huarpes. La técnica de pintar diseños lo van a elaborar ¿de qué cultura? De los nazca. La técnica de representar Dios de los báculos, tiahuanaco. ¿Ya? Ellos van a utilizar moldes, o sea, va a llegar un momento en el cual decae Wari. Decae Wari por dos características, ¿no? Porque los invaden los chancas y por el fenómeno del niño. Va a haber una mayor cantidad y una menor calidad. Arquitectura de los Wari. ¿Cómo le llamaron los Wari a sus ciudades? Los Wari a sus ciudades les van a llamar centros administrativos o cabeceras de región. Centros administrativos o cabeceras de región. Van a construir ciudades o centros administrativos. ¿Cómo le van a llamar a las ciudades de Wari? Cabeceras de región, ¿no? Que van a cumplir tres funciones. Una función política, una función económica y una función militar. Y van a estar unidos a través de una red de caminos. ¿Cómo se va a llamar esa red de caminos? El Capañán. ¿Cuáles fueron las principales ciudades de Wari? Entre tantas, ¿no? Por ejemplo, está Guario Viñaque, que fue su capital, en Ayacucho, Vilcas Guaín, en Ancash, Huiracochapampa, La Libertad, Nahuimpuquio, Ayacucho, Marca, Huamachuco, La Libertad, Chimucapaglín. Piquillacta en el Cusco, Guarihuilque en Junín, Cerro Baúl en Moquegua, Pachacamac en Lima. ¿Por qué decae Wari? Dijimos que Wari decae por el fenómeno del niño y porque los van a invadir los chancas. Wari decae
por el fenómeno del Niño y porque los van a invadir los chancas. Va a llegar un momento que hay un sobrepoblamiento de Wari. Viene el fenómeno del Niño, los va a atacar a los Wari. Cada cabecera de región buscaba tener autonomía, independencia. Vienen los chancas y así conquistan a los Wari. Entonces, ¿quiénes conquistan a los tiahuanacos? Los aymaras que venían de Chile a Argentina. ¿Quiénes conquistan a los Wari? Los chancas.